Buenas noches, queridos hermanos materiales y espirituales que nos acompañan en esta noche. Agradecemos a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos da de estar en esta plataforma virtual en el trabajo de la divulgación de la doctrina espírita. En esta oportunidad agradecemos a Dios por esa benevolencia y oportunidad que nos da de trabajar de manera híbrida en las instalaciones de la Escuela Filosófica Luz y Caridad, en la cual estamos retransmitiendo la ponencia de esta noche. Para mí es un gusto presentar a nuestro querido hermano, doctor Edwin Bravo, quien hoy nos va a presentar el tema derivado del capítulo 11 del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, que se denomina bienaventurados los que son mansos y pacíficos. Entonces, en esta noche le doy la bienvenida al doctor Edwin Brown y estamos presentes para recibir la ponencia de esta noche. Apreciados hermanos, qué gusto, qué placer podernos hablar nuevamente y poder estar transmitiendo presencialmente desde la Escuela Filosófica Luz y Caridad. En ningún momento de la historia ha sido tan importante el hecho de poder expresar y estudiar este capítulo 9 del Evangelio según el Espiritismo, por cuanto los índices de violencia en nuestra área geográfica se están demostrando grandemente. Hablo exactamente que transmitimos desde la ciudad de Guatemala. Somos parte del Triángulo Norte, que así se ha definido geográficamente por sus situaciones socioeconómicas difíciles que ha tenido nuestra área. Complementados con Honduras y El Salvador, estamos catalogados como de las áreas más violentas del planeta. Y, ¿por qué no decirlo? Una lucha que afortunadamente el gobierno de El Salvador está tratando de hacer contra los grupos que están fuera de la ley, ha hecho de que los tres países estén en una alerta roja, por así decirlo, ya que definitivamente que un fin de semana haya habido más de 96 personas fallecidas, nos dice algo en la sociedad, que estamos seriamente enfermos. Y si alguien está seriamente enfermo, necesita definitivamente comenzar a ver qué es lo que podemos hacer. En ese sentido, la doctrina espírita tiene ciertos parámetros que no aparecen en el día de hoy por esta situación, sino que simplemente nos hace un llamado a lo que está ocurriendo a nivel social en nuestra región. Y no queda mejor receta que el capítulo 9 del Evangelio según el Espiritismo y que acompaña también el área de lo que está ocurriendo mundialmente, que es una guerra que está siendo pues seguida por todos, con todo lo triste que todo el mundo estamos viendo, porque en una guerra no importa a favor de quién esté usted, todos sufren, todos sufren. Y algunos de nosotros también sufrimos con los cambios económicos que eso produce. Muchas personas cuando leen el libro del Evangelio según el Espiritismo llegan al capítulo 9, son hasta incrédulos. No les gusta mucho el título, incluso cuando leen en otros libros y otras religiones lo disponen, también no es muy aceptado porque pareciera que no es la realidad. Imagínese usted, si usted está en medio de una guerra, ¿cómo va a ser manso y pacífico? Y si usted está en una porción geográfica como la que le acabo de describir, ¿cómo es que podemos ser mansos y pacíficos? Así entonces, iniciaremos diciendo que vamos a tener una agenda de seguimiento para poder entender, porque lo que más interesa es entender el proceso por el cual estas palabras son dadas en este libro. Vamos a hablar inicialmente de las injurias y las violencias, porque eso es lo que realmente nosotros vivimos día con día. En guerra, en problemas sociales severos y en el día a día, todas las personas tenemos problemas de injurias y violencias.
yo no dudo de que en otros países también tienen el mismo problema, que no esté tan exponenciado como en estos dos ejemplos, pero en nuestros hogares, en nuestros trabajos, nosotros podemos ver esas injurias y violencias. ¿Cuál es la instrucción de los espíritus? He ahí lo que en realidad significa doctrina espírita. Doctrina espírita son ideas no hechas ni originadas en el pensamiento de una persona humana, sino que son informaciones que han venido a través de medios y que han quedado plasmado en este libro. Por lo tanto, a eso le llamamos instrucción de los espíritus. Y la instrucción de ellos para estas situaciones de las injurias y las violencias es la afabilidad y la dulzura. De repente todo así se queda uno, ¿cómo va a hacer eso? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sin embargo, ellos también nos dicen que no solo tenemos que tener esa conducta, sino que la paciencia. Usted revisa la paciencia en internet, todas las personas falta de deshacer la palabra. La palabra no quieren saber de la palabra, porque pareciera que la palabra paciencia simplemente en lugar de ayudar al ser humano, lo destruye. Y posteriormente, obediencia, algo que no se está dando a nivel mundial en este momento. Vemos que todavía China, Shanghái, tiene millones de personas aisladas por el Omicron aún, pero es porque tiene una característica muy plena. Pareciera que el primer mundo ya no quiere mascarillas y está a salvo del Omicron, mientras que Asia, Latinoamérica, África, vamos a seguir incluso vacunándonos 1, 2, 3, 4 veces. Eso es lo que estamos planteando porque esa es la realidad y la doctrina espírita tiene la habilidad de entender eso. Entonces la pregunta es, los del primer mundo no tienen paciencia y nosotros sí tenemos paciencia para sobrellevar esa cantidad de enfermedad que tenemos. Y viene otra cosa además, la obediencia de poder hacer lo que las autoridades dicen. Veamos que en muchos países los seres humanos estamos en contra de las disposiciones, en el mismo China, en este momento, en Shanghái, ya hay problemas porque no quieren estar con el aislamiento y hay enfrentamientos por diversas cosas, por el alza del valor de la gasolina, del petróleo. Todo está haciendo, aunque sabemos por qué es, pero entonces de ahí viene la resignación y ahí entra algún problema, que es la cólera. Entonces, analicemos lo que quiere decir injuria. Si nosotros entendemos qué vamos a hablar, vamos a poder entender el mensaje que el Evangelio según el Espiritismo nos trae como un conocimiento. La injuria es un hecho o insulto, fíjese bien, es una acción, ¿sí? Y también puede ser una injuria verbal, un insulto verbal. Ambas cosas son injurias. El hecho de que yo llegue, hiera a una persona o ya sea material o con palabra, ofende a una persona, atentar contra su dignidad, menospreciar a la persona, contra su honor, contra su credibilidad. Eso se tipifica como una injuria. Así entonces, esto es especialmente más cruel, más evidenciado cuando tiene ciertas características. No solo es insulto, es un agravio que se le da a la persona, es una ofensa a cualquier cosa que nos pueda afectar a nosotros. Es una afrenta en realidad y un ultraje. Afortunadamente el lenguaje castellano es muy florido, tiene muchos sinónimos. Y todo esto que nosotros vemos es lo que se tipifica dentro de nuestras vidas. La vejación, el no dejar a una persona hacer las cosas, el daño, llegar y producir el daño directo a la persona, hacer un perjuicio. Yo voy a evitar o yo quiero que el negocio de la señora de enfrente tenga un perjuicio. Esto es una injuria. El deterioro de una persona, de una relación, de un comportamiento es una injuria. Pareciera que las personas no entendemos bien qué es una injuria, que solamente el herir con un arma de fuego, con un arma blanca, es una injuria. No, un golpe es una injuria. Y ahora vemos incluso que el menoscabo
de su trabajo. Agarrar a una persona, de los colaboradores suyos, de sus trabajadores, y llamarle la atención delante de todas las otras personas. Es un menoscabo, es un deterioro de las relaciones en el trabajo. Eso es una injuria, es un ultraje completamente. Entonces, como vemos, si nosotros vamos observando las actitudes, nosotros tenemos esto. En realidad, lo que nosotros pretendemos, lo que la doctrina espírita enseña a las personas que les agrada o que creen correcto, razonable el pensamiento de la enseñanza de los espíritus, es que nosotros no debemos de tener más violencia. Y ahora vemos países donde la violencia ya está siendo señalada desde la niñez. La vemos en diversas formas, en el femicidio grandemente, e incluso en la agresión entre el personal femenino a las personas masculinas. Esa gran bloque es la que produce una violencia sumamente grande. La violencia en realidad es el uso de la fuerza para conseguir un fin. O sea, yo quiero algo. Bueno, ese algo lo quiero sobre una persona. El hecho de que yo haga una acción de fuerza o de violencia para que esa persona haga lo que yo quiero, eso es una violencia tal. Por eso muchas personas dicen, mire cómo trata a su hijo. Lo trata con violencia. Y uno trata de conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Mira, yo no quiero que tú andes en la calle y entonces, pues ahora este es el castigo. Y probablemente sea una regla, pero ¿en qué momento deja de ser regla? ¿En qué momento deja de ser una enseñanza? ¿Y en qué momento pasa a ser realmente una violencia? ¿Por qué? Porque es una repetición constante. Nosotros tenemos que entender que tenemos cualidades de violencia los seres humanos. Lo tienen los animales. En la naturaleza tienen violencia, es natural. Nosotros lo tenemos también. Y entonces todo el mundo dice, ah, sí, yo soy violento. Mi personalidad es violenta, a mí nadie me va a cambiar. Es exactamente la situación que estamos viviendo. Cuando preguntamos, mire, ¿por qué están haciendo un proceso de reacondicionamiento social en El Salvador? Porque hay una necesidad de protección de las personas que no delinquen. Entonces, en ese momento uno cree tener la razón para hacer violencia, como las otras personas también tienen razón de hacer violencia. La violencia en realidad es una explosión. Es algo que a cada uno de nosotros nos cuesta aceptar, pero todos somos violentos. Todos tenemos esa capacidad y entonces esa violencia, cuando se trata de moderar, cuando se trata de cambiar, la acción violenta es menos destructiva, porque siempre va a haber destrucción. La violencia normalmente se caracteriza por tener fuerza, por ser impetuosa, una cosa violenta. Mire, se acercó una persona, yo vi que me iba a pegar y yo reaccioné. No sé cómo lo hice, pero mire, le fracturé el brazo. Es un ímpetu muy grande, es una dureza con que viene la reacción, viene la severidad, incluso en los códigos penales dicen con cuánta saña uno puede violentar a una persona, un homicidio, una defensa, un rigor, una rudeza. Eso es lo que los seres humanos tenemos en esa parte. Entonces, el Evangelio según el Espiritismo específicamente nos va educando con respecto a estas conductas. La primera cosa que ellos nos hacen ver es que recordemos lo que dijo San Mateo 5:4, en el cual dice, bienaventurados los que son mansos, porque ellos poseerán la tierra. La pregunta es ahorita, ¿quiénes poseen la tierra? Pues los violentos. Porque vaya a ver usted la guerra, porque están en posesión de la tierra, posesión de los recursos que son comerciales, del petróleo, de los minerales, etcétera. Los grandes países, su interés es finalmente el dinero. Entonces, ¿qué pasa? ¿En manos de quién está todo esto? Pues en manos de los que no son, los que son violentos, no son los que son mansos y pacíficos. Ahora, ¿por qué Jesús habrá dicho eso?
Bueno, eso es lo que estamos tratando de entender. Y ellos nos refieren también a San Mateo en el 5:9, donde dice, bienaventurados los que son pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, nos está dando un calificativo de separación entre la violencia y esto. Y no es solamente como un premio, simplemente es como un calificativo. Pareciera ser los malos y los buenos. Y en una tercera posición, el libro del Evangelio nos enseña, habéis oído que fue dicho a los antepasados, no matarás, y aquel que no mate merecerá ser condenado, el que mate merecerá ser condenado ante el tribunal. Nos dejaron bien claro que nosotros en nuestra estancia reencarnatoria, en nuestra vida actual, lo correcto es de que nosotros vengamos y nos vayamos sin matar a nadie. ¿Me doy a entender lo que quiero decir? O sea, la mayoría de personas venimos, mira, a mí si me atacan y está enfrente y yo lo mato usted. Ya esa es una forma de pensamiento. Pero la pregunta es aquí, ¿cómo es que el ser humano va a cambiar? ¿Cómo hacemos para que la cultura cambie? Bueno, eso se debe a cómo nosotros pensamos que es la vida. Si la vida es una, hay un nacimiento y una muerte y después de esto no hay nada, pues entonces usted cree que la única manera de salvarse es mantenerse vivo a toda costa. ¿Qué pasa con las personas que vivían en el área de guerra que hay ahorita? De guerra que hay en muchos lugares, no solo en uno. Lo que pasa es que la publicidad está ahorita en un lugar. Hay varios lugares donde hay focos con guerra. ¿Qué pasa de uno u otro bando? Una persona que está en su casa, de repente llegan a invadirla, a sacarle la comida, a querer hacer con esa persona lo que quieran, con violencia, a la fuerza, como lo hemos descrito. Esa persona de repente se tiene que ver obligada a morir para poder sobrevivir, a matar para poder sobrevivir. ¿Qué es lo correcto? ¿Cuál es el camino que viene? Entonces, nos damos cuenta que cuando el pensamiento es de trascendencia, venimos de una vida previa, estamos en esta vida actual y vamos a una nueva reencarnación, entendemos de que nosotros podemos nosotros podemos comandar, nosotros podemos modificar nuestras actitudes. Lo que Jesús nos dejó, lo que el Evangelio dice, lo que está en las Escrituras, simplemente nos lleva a una cosa, nos lleva a un código de conducta, ¿sí? No hay un código de conducta que diga, todos a matar. O nacimos para morir, nacimos para matar. Porque no tengan pena, ustedes si tienen la idea que hay alguna persona que piensa así, sí hay. Vayan a ver a aquellas personas que a estas guerras se fueron, no están en guerra sus países, pero viven en nuestra área y gente que fue de aquí a pelear la guerra. Porque ellos piensan que lo mejor es la violencia armada, matar, que no hay otra forma de solucionar las cosas y que esta persona tiene la suficiente fortaleza para ir y hacer y deshacer de las personas. En la vida real, en la vida civil, donde entre comillas no hay guerra, pero hay guerra política, hay guerra de intereses, las personas son así. Cuando nosotros vemos los negocios de tipo ilícitos, la guerra es así. No importa si lesionan, ya no quieren lesionar contra el que va, van a lesionar a la familia para que le duela más. Es exactamente lo mismo. Entonces, San Mateo 5, 21 y 22 decía, pero yo os digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano, fíjese bien que se encolerice contra su hermano, merecerá ser condenado ante el tribunal, que aquel llame a su hermano raca, que en aquel tiempo esa era una forma despreciativa de llamar a alguien. Merecerá ser condenado ante el consejo, y que le diga, estás loco, merecerá ser condenado al fuego del infierno. Lo que nos está diciendo en pocas palabras es que nosotros debemos de llegar a un lugar
de educación filosófica espiritual, no importa qué religión sea. Óigame bien, no quiero con esto de que usted piensa que tiene que ser espírita para entender esto, no. Usted está siendo de la denominación cristiana, ¿cierto? El cristiano sigue estas ideas y cuando se presenta ante usted que pretende ser cristiano, lo único que está haciendo es dándonos una orientación cómo es que debe de ocurrir nuestra actitud. O sea, la actitud de un cristiano va hacia esas condiciones, no va hacia otras cosas, como cualquier otra persona podría pensar. Por medio de estas máximas, Jesús convirtió en ley la dulzura. O sea, hay leyes. La ley, por ejemplo, dice, hay una ley de excepción, el que esté agrupado, pues es condenado. Hay un toque de queda, el que salga, pues no importa qué vaya a hacer, así sea que salve su vida, lo vemos en la calle y es asesinado. Las leyes es lo que nos ponemos de acuerdo. Pero cuando entendemos la razón de las máximas de Jesús, Jesús convirtió esa ley muy linda que se llama la dulzura, que incluye la moderación, la mansedumbre, la afabilidad y la paciencia. Y muchas personas me dirán, ustedes que están en medio de esa revuelta en este momento, estamos viendo pasando hermanos de todas las naciones, de Cuba, de Venezuela, de muchas personas a través de nuestra patria que van rumbo a Estados Unidos. Estamos viendo que las masas se están moviendo. Los mismos hermanos hondureños están migrando, igual que los salvadoreños están migrando. Estamos viendo la guerra. Estamos viendo tanto dolor en la humanidad y entonces nos dicen moderación, mansedumbre, afabilidad y paciencia. ¿Creen ustedes que tienen cabida? Por supuesto que tiene cabida. Porque si nosotros nos damos cuenta que las personas están huyendo de la violencia, la pregunta es si se encuentran con ustedes, ¿les van a dar más violencia? Eso es lo que procura las palabras de Jesús, las palabras que nos hacen modificar. Vean ustedes, los que están escapando de la guerra, salen madres con niños. No crean que ya saben a dónde van a ir a dormir, no saben dónde van a ir a comer. Y no crean ustedes que no hay agrupaciones de personas con maldad que se quieren aprovechar de las mujeres, que se quieren aprovechar de los niños. Entonces, por consiguiente, Jesús y obviamente la doctrina espírita condena la violencia, la cólera e incluso toda expresión descortés contra los semejantes. Vea usted hasta dónde la doctrina espírita nos pide a las personas que nos agradan la educación espírita la necesidad de modificarnos. ¿Por qué modificarnos? Porque acabo de decirles que todos tenemos violencia en nosotros mismos. ¿Sí? Porque venimos de una encarnación previa, que probablemente usted no sabe quién fue en la vida anterior, fue un guerrero, y que usted fue el que estuvo tirando bombas y ahora dice que malos esos. No, usted probablemente viene de ahí. Usted probablemente viene de herir mujeres, probablemente viene de abusar de niños y ahora usted condena eso. ¿Por qué? Porque está en este momento histórico reencarnatorio. Pero allá adentro tenemos esa semilla, tenemos ese germen. Usted cuando va a una escuela se puede dar cuenta que entre los alumnos hay niños que son más violentos que otros. Hay niños que abusan de los demás, que es natural. Entonces las personas dicen es su carácter y su forma de ser, pero no es así. Sucede que toda palabra ofensiva es la expresión de un sentimiento contrario a la ley de amor y de caridad. Toda palabra ofensiva. Entonces, si yo me educo como persona espírita y me habitúo a no tener esas palabras, esa forma de expresión. Hay personas que por poco dicen buenos días y una mala palabra. Y así pasan todo el día, maltratando a todo el mundo, hablando de todas las personas y le atraviesa un perro y falta de irle a pegar una patada. Es así. Seamos honestos. E incluso puedo ser yo el que hago eso. Hay personas
que simplemente porque otro paró su carro antes, lo comienza a ofender, porque simplemente no vio que pasó adelante. Puede ser que un niño tiró una pelota y usted no vio, el carro de adelante le obstruyó la visión y no sabe por qué la persona tuvo que parar. Pero en ese caso usted comienza con la bocina, baja el vidrio y habla soeces por la ventana. Es evidente que esa ley de amor y de caridad se viene abajo. ¿Por qué? Porque esta ley debe de mantenerse en nosotros mismos, en nuestra conciencia y en nuestra parte intelectiva. Que nosotros logremos frenar los caballos de la violencia para que haya concordia, para que haya unión. Y obviamente, cuando nosotros tenemos ese comportamiento, somos un atentado a la benevolencia. La benevolencia, la fraternidad que se pierde, porque nos guste o no nos guste, cuando nos subimos en un elevador, cuando nos atravesamos la calle todos juntos, con gente que usted desconoce, hay reglas. Usted trata de no lastimar a otra persona. Eso de fraternidad porque cuando nosotros alimentamos el odio y la animosidad, es realmente problema. Entonces, la caridad para con el prójimo es la primera ley de todo cristiano. Si nosotros nos atrevemos a decir que somos cristianos, tenemos que tener claro estos preceptos. No podemos en un lugar de oración ante los hermanos de la misma religión decir que somos mansas palomas cuando en realidad nosotros no lo somos en la calle, cuando nosotros a veces nosotros mismos ni nos aguantamos. Hoy no me hables, no me hables, ni yo mismo me aguanto en este momento, no me digas nada. Es así, llegamos a ese posicionamiento. Veamos que esto no es simplemente una forma de prédica religiosa, no, sino que veamos la razón. Una mujer es asesinada cada 2 horas en Latinoamérica. ¿Les parece poco? Perdón, a mí no me parece poco. Yo siendo hombre, tengo miedo de esa estadística. Imagínese usted una mujer. Usted, querido oyente, usted, querido amigo internauta, usted tiene familia, mujer, hijos, sobrinos, madre. Cualquiera de ellas puede ser una víctima de estas 2 horas. Si nosotros tenemos conciencia de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es modificar la sociedad. ¿Y cómo modificamos la sociedad? La modificamos en la unidad de la sociedad, la familia. Que alguien va a empezar entonces a decir es que no hay familias de esta forma. Mire, familia es cualquier persona que está cerca de usted. Probablemente no tenga nadie, usted viva solito en un apartamento. Hay que modificar su entorno. Hay que modificar todo ello, pero ¿cómo se modifica? Obviamente se modifica cuando uno hace cambios. Jesús quiso decir que hasta ahora los bienes de la tierra son monopolizados por los violentos, en prejuicio de los que son mansos y pacíficos, y que a esto les falta muchas veces lo necesario, mientras que los otros tienen lo superfluo. Así, por ejemplo, el que es violento, el que roba, el que mata, pues tiene mucho dinero. No padece hambre, no padece de problemas, puede solventar cualquier cosa. Y aquel al que le robó violentamente, probablemente no tiene ni para comer ese día. Esa es la expresión que Jesús nos dice. Nos dice esto también a aquellas personas que tienen corrupción, que están en puestos y que no les importa que una persona sufra por sus acciones y bienestares particulares. Por eso este tema es sumamente difícil de poder expresarlo, porque para poder hablar con toda la sinceridad, la claridad del problema social que vivimos en Latinoamérica, por ejemplo, es severo. Todos los países tienen corrupción, todos los países tienen problemas de desajustes de los poderes entre el que tiene dinero y el que no tiene dinero. Por eso vemos que hay acciones de uno u otro lado que tienden a la violencia. Entonces Jesús promete que a los mansos se les hará justicia así en la tierra como en el cielo.
porque serán llamados hijos de Dios. Nos referimos no específicamente solo a este momento en que vivimos reencarnatoriamente. Nos referimos a la evolución de espíritu que tenemos que hacer. ¿Sí? O sea, te lo voy a poner de otra manera. Imagínese que usted escucha estas palabras y no está de acuerdo conmigo definitivamente. Dice, no, en este mundo violento uno tiene que aprenderse a defender para que uno no sea pasto de las llamas de aquellas personas que injustamente hacen con uno lo que quiera. Hágalo, no tenga pena. Usted puede hacerlo, pero usted va a volver a reencarnar en otra sociedad con las mismas características. Y si usted es violento, pues se hará acreedor de nuevos actos que tiene usted que punir más adelante. Si imagínese usted hubiera 10 reencarnaciones, a usted le gustaría venir 10 reencarnaciones entre personas violentas. La lógica me dice que no. A mí no me gustaría vivir con gente violenta. A mí no me gusta vivir con personas que amanece enojada, discutiendo, que para él todo es un mal augurio en el día, que todo lo que se pretende hacer simplemente es un desastre. ¿Dónde vamos a encontrar una paz y una felicidad? Increíblemente, el pueblo de Guatemala, dicen las estadísticas que somos el pueblo más feliz. Y un día, después de analizar un tema como esto, me doy cuenta que sí es cierto. ¿Saben por qué? Porque los guatemaltecos tienen mucho, pero mucho amor por Dios. Tienen mucho, mucho amor por Jesús, por Cristo, porque tienen esperanzas y hacen de la dureza de lo que nos pasa todos los días la voluntad de sobresalir. Yo creo que eso nos tiene felices, porque en realidad estas palabras nos llevan felicidad. Cuando la humanidad se someta a la ley de amor, de caridad, ya no habrá egoísmo. Media vez hay egoísmo, como los orientales nos dicen también. Mire, el problema más grave de su forma de ser, de estar, es el deseo de querer, el deseo. Entonces, yo deseo no un par de zapatos, dos, yo quiero 3 carros, no quiero 2, yo quiero 4 casas, no una, yo quiero 2 trabajos, no uno. Nadie está satisfecho con lo que tiene. Y en esa insatisfacción perdemos la felicidad, en esa insatisfacción perdemos la evolución espiritual y en esa insatisfacción nosotros nos endeudamos más para que nosotros podamos darnos cuenta que nuestras acciones lo que provocan es sufrimiento. La persona aparentemente, el débil y el pacífico, no debe ser explotado. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene un negocio, venda la libra cabal, porque le están dando el dinero que usted está pidiendo. Sea exacto y justo en la medida. Trate de ganar lo justo y correcto. Hay personas que no pueden alcanzar su precio porque usted no está haciendo más que comerciar excesivamente a lo que se tiene. Cuando nosotros vemos esto, a esas personas pacíficas y débiles, nosotros podemos ayudarlas, podemos sobrecogerlas, porque ese es el objetivo que tiene este mandato. La ley del progreso y las promesas de Jesús van de la mano. No son promesas inalcanzables, no son promesas que están a la vuelta de la esquina, pero hay algo que sí nos ha dado Dios a nosotros los seres humanos, es la posibilidad del razonamiento, del cambio, de la transformación y de la posibilidad de volvernos mejores seres humanos, mejores personas y obviamente mejores espíritus en transición. La afabilidad es la amabilidad y atención de una persona con el trato con otras. Allí es donde nos vamos a centrar, dejando los graves problemas socioeconómicos, psicológicos, culturales. Vayamos a la parte interna. Cuando nosotros nos comportemos como en la fotografía representan a Jesús y a la persona que está triste, lo hace con agrado, con amabilidad, con blandura, con urbanidad, con cortesía y obviamente con educación. Si nosotros fomentamos esto en los niños,
Lo solidificamos en los adultos y cuando estamos en la tercera edad nos vamos a dar cuenta que ha sido el éxito de nuestras vidas. Porque cuando usted llega a la tercera edad se pregunta, bueno, tengo por lo menos dónde vivir, dónde comer y tengo cómo medio solventar mis condiciones. Pero ¿qué he hecho yo para llegar aquí? Mientras que una persona joven lo que quiere es poseer lo material. ¿Para qué? Para disfrutar la vida textualmente. La belleza complace a los ojos, no cabe duda, pero es la dulzura de las acciones que encanta al alma. Si eso lo hubiésemos aprendido adolescentes, nosotros empecemos a ver que la belleza que complace en nuestros ojos probablemente no le va a encantar al alma. Va a encontrar personas donde cree usted que va a depositar su amor y esa persona lo único que le va a dar es todo lo contrario. Nosotros tenemos que darnos cuenta que debe de haber suavidad, placidez, ternura en la expresión que nosotros tenemos para con nuestros semejantes. Recuérdese que el prójimo está en nuestra casa. Entonces yo quiero que esto que usted está leyendo hoy acá en la presentación lo haga con su familia, con el que despierta a la par, con el que convive todos los días. Y si encuentra al enemigo, haga un esfuerzo sobrehumano para dar, aunque sea una de esas cosas. Eso va a hacer que nosotros cambiemos, nos eduquemos, porque esto es un trabajo en equipo, un trabajo en equipo del que tenemos allá gritando, del que tiene cólera. La afabilidad y la dulzura y la indulgencia, además verdadera, son frutos raros de la reflexión. Usted reflexiona antes de agredir a una persona. De la experiencia, saber que cuando usted ha sido violento, lo que ha tenido de resultado no es lo mejor, no era lo que esperaba y probablemente no era lo que usted deseaba. La paciencia. La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es como nos comportamos mientras esperamos que pase cualquier suceso. Estoy en el banco. Ay, no se apuran, no trabajan, ellos son unos haraganes. Usted no sabe cómo es el trabajo de las personas. Llega una emergencia de un hospital. Mire, yo tengo dolor, a mí me tienen que atender. Sí, el otro se está muriendo. ¿A quién te atiendo? ¿Al que se está muriendo o al que tiene un dolor en el dedo meñique del dedo? Esa es una posición. Sin embargo, ambas son emergencias y cada emergencia tiene una disposición. Nos toca a los seres humanos encontrar estrategias para ir mejorando cada cosa. Ahora usted ya no tiene que ir al banco a hacer colas porque usted peleaba mucho. Ahora usted a través de online, en línea, usted puede hacer muchas cosas que antes tenía que ir a esperar para que le dieran un sí y un no. La obediencia y la resignación que nos enseña Jesús es un principio. La obediencia fortalece la vida en vez de restringirla. ¿Qué pasaría si todos al llegar a un semáforo no respetáramos el rojo? Nadie podría pasar. Todos nos quedaríamos peleando a media calle. ¿Por qué? Porque no hay una obediencia. Pero cuando ya se tiene obediencia, yo tuve la oportunidad de estar en San José de Costa Rica y me encantó una calle donde no había semáforo y qué habilidad la que tienen nuestros hermanos ticos. Uno y uno, pasa uno y pasa otro. No se pelean, el flujo de vehículos es muy bueno. Aquí veo yo que hay inmensas calles con 3, 4 carriles y se quedan atrapados todos en medio. ¿Por qué? Porque yo quiero pasear, a mí no me importa que usted no pase. Así que yo le pongo el carro en medio calle y usted no pasa, pero yo tampoco paso. Entonces, ¿qué pasa? Llega finalmente a la cólera. Hay que tener cuidado porque la afabilidad y la dulzura, y lo dice muy claramente el Evangelio, la benevolencia para con los semejantes, fruto del amor al prójimo, produce la afabilidad y la dulzura, que son sus formas de manifestarse, obviamente. Sin embargo, no siempre debemos confiar en las apariencias. Fíjese que el mismo capítulo nos apercibe. Así como usted mira ese postre tan delicioso, hay personas que parecieran que tienen afabilidad y dulzura, pero adentro no son buenas personas. Esto es esto, porque la educación y el trato social puede dar al hombre el barniz de estas cualidades.
¿Cuántos hay cuya fingida hombría de bien solo es una máscara para el exterior? Un traje cuyo corte esmerado disimula las deformidades que hay debajo. Recordemos que nosotros hemos venido a la tierra porque tenemos deformidades espirituales. Incluso nuestro cuerpo no es perfecto. Todos, si nos buscamos en nuestro ADN, tenemos ciertas deficiencias. Vamos a tener ciertas enfermedades, ciertas condiciones psicológicas, ciertas personalidades patológicas, todos. Y todos tenemos que tratar de caminar. Este es un laboratorio maravilloso. La Tierra es un laboratorio increíble. Y donde se expresa más es en la familia. El mundo está lleno de estas personas que tienen la sonrisa en los labios y el veneno en el corazón, que son dulces con tal de que nada las incomode, pero que muerden a la menor contrariedad. Si yo soy de esos, por favor, para usted y para mí es la plática. Nuestro interés no es que la gente se convierta en espírita. Nuestro interés es de que escuchen nuestra forma de pensar, nuestro razonamiento de entendimiento del por qué nosotros pensamos de que existe una vida previa, existe la vida que estamos en este momento y tendremos un mañana diferente. En el entendimiento de que este es una forma de progreso, de evolución, de mejor vivir, y que nosotros no estamos esperanzados ni en un cielo ni en un infierno, ni que tampoco tenemos el objetivo de dominar a las personas ni hacerle daño a otras personas. Nuestro objetivo es cambiar no solo como un ego solo para mí, sino que tener la posibilidad de ayudar a las personas en lo que nosotros vamos mejorando. Es así como Jesús nos dice paciencia. El dolor es una bendición que Dios envía a sus elegidos. Ay, mucha gente me va a decir cómo se le ocurre a usted. Ajá. Que Dios, como lo quiere, le manda dolor. Pregunto, ¿quién de todos los que estamos aquí presentes o están en línea no han tenido dolor? Todos hemos tenido dolor. La primera consulta en medicina es el dolor. Yo les doy fe de eso por mi profesión. Y cuando yo veo a las personas, el dolor psicológico, el dolor moral, el dolor emocional es grande, que nuestros colegas y compañeros psicólogos y psiquiatras tienen una misión ardua de hacer con la humanidad, de ayudarlos. Nos dice que el dolor está presente innato. Así como tenemos violencia, tenemos también dolor. Pero entonces es la paciencia cuando Jesús nos dice, no os aflijáis. No os aflijáis, pues cuando sufrís, por el contrario, debes de bendecir a Dios Todopoderoso, que mediante el dolor en este mundo os ha señalado para la gloria en el cielo. O sea, si yo vengo y le digo a usted, fíjese, mi querido amigo, que desafortunadamente sus exámenes, tanto de radiografías, resonancias, laboratorios, me dicen que usted tiene un cáncer, usted tiene una enfermedad severa. Usted no puede hacer nada con esa enfermedad porque está casi desahuciado. No, sigamos luchando, luchando. Y luchamos, pero yo sé que eso no va a pasar de ahí. ¿Qué es lo único que nos queda? La paciencia. La muerte de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de la suegra, del primo, del hermano. Son cosas que necesita esa paciencia definitivamente. Ser pacientes, y Confucio lo decía muy claramente, la paciencia es el alimento de la tolerancia. La tolerancia es el alimento del amor. El amor es el alimento del perdón y el perdón es el alimento de la paz. Las personas que nos se contactan, que les interesó la plática, probablemente lo que andan buscando es paz. La paz no es simplemente decir, evito los problemas y yo quiero estar en paz. No. La paz es difícil de encontrar. La paz requiere de nosotros. La paz requiere de un trabajo constante, diario, del control, del autocontrol de cada uno de nosotros, de lo que esta noche hemos hablado.
de las injurias y las violencias. La paciencia también debemos de quedar claro que es un tipo de caridad y debéis de practicar la ley de caridad que Jesús y Cristo nos ha enseñado. De nada sirve decir, mire, yo creo en Dios y yo sigo a Jesús o soy un cristiano si yo no tengo paciencia, si yo no tengo caridad. Recordemos que la caridad que consiste en la limosna que se da a los pobres es la más fácil de todas. Yo puedo meterle la mano a la bolsa y dar una moneda a una persona y no necesariamente estar cambiando esos problemas. Debo de dar una moneda con amor. Debo de dar una moneda, un pan, con cariño para que la persona se sienta todo lo contrario que lo hemos hablado esta noche. Qué fácil y qué barato es venir y maltratar a una persona. Pero qué difícil es llegar con alguien desconocido y decirle, usted no ha comido, yo le brindo este pan, espero que este pan le caiga bien y que si no voy a quitarle el hambre todos los días, al menos en estos minutos usted pueda estar mejor. Puede más alimento, las palabras que usted le dio, que simplemente dejarle el pan en la mano. ¿Por qué? Porque la persona se siente agradecida de que en un momento una persona le está honrando su ser, respetándolo. El respeto de dar algo de obsequio de calidad que usted quisiera recibir. Que usted dice, me brindaron un alimento excelente. He visto personas que lo que regalan son las sobras de la comida, lo que usted no se comería. Y así creen que su caridad es correcta. Por eso es que la caridad que consiste en la limosna que se da a los pobres es más fácil de todas. Pero hay una que mucho es más penosa y por consiguiente mucho más meritoria. La de perdonar a aquellos que Dios ha colocado en nuestro camino para que sean los instrumentos de nuestras aflicciones. El perdón de nuestros enemigos. Esa es la caridad magnífica. Eso cuesta. Hablarlo fácil. Hacerlo sumamente difícil. Porque cuando usted encuentra al frente a la persona que le ha hecho un daño, que ha hablado de usted, ¿qué es lo que pasa? Usted, aunque no lo piense, inmediatamente ahí viene esa persona tal. No, eduquémonos a nuestro espíritu, eduquemos nuestra conciencia, eduquémonos a nosotros mismos a esa gran transformación que estamos presentando. Así que esta noche y en esta oportunidad que me ha dado usted para poder entrar a su conciencia, a su razonamiento, no le invito a que esté de acuerdo conmigo, lo invito a que lo razone, lo invito a que lo estudie, lo invito a que pueda experimentar. Lo único que puedo dejar para usted es que ánimo, ánimo amigos, Cristo es vuestro modelo, es nuestro modelo. Él sufrió más que ninguno de vosotros y no tenía nada que reprocharse. Imagínense. Debemos de fortificarnos para el porvenir. Así pues, sed pacientes, sed cristianos. Por eso es que a veces cuando me dicen usted es cristiano, yo lo pienso dos veces para decir que sí. Porque en honestidad tengo muchos errores. Yo apenas digo, yo apenas soy un estudiante del cristianismo. Soy un estudiante del espiritismo. Yo no creo en Dios, yo estoy seguro de él. Yo estoy confiado en que la guía correcta que Jesús me ha dejado está bien. Por eso, sed pacientes, sed cristianos. Y a mí todavía me falta para ser un verdadero cristiano. A mí me falta todavía para ser verdaderamente paciente. Invito a todos a que sigamos trabajando día con día. No importa por qué religión, no importa por qué pensamiento. Todos debemos de luchar para ser cada vez mejores, porque el éxito de la mejoría es individual, no es colectivo. La obediencia y la resignación es parte de eso, porque obedeceríamos a lo que Dios y Jesús quieren, que seamos pacientes. Tanto la obediencia y la resignación son fuerzas activas que cargan el fardo de las pruebas que nuestra insensata rebeldía deja caer. Porque es nuestra rebeldía el que no quiere que cambiemos. La pregunta es, ¿quién se quiere gastar una hora escuchando una plática de este tipo?
No, a mí no me interesa. En una hora yo estoy haciendo dinero o en una hora yo estoy haciendo que otra persona haga lo que yo quiera. Puede ser. Entonces la doctrina de Jesús enseña en todos sus conceptos la obediencia, la resignación, que son dos virtudes compañeras de la dulzura que hemos hablado y muy activas, aunque los hombres las confunden equivocadamente con la negación del sentimiento y la voluntad, que no es así. Tenemos que tener sentimiento y voluntad para el cambio hacia el bien, no al revés, al mal. La obediencia es el consentimiento de la razón. Óigase bien, la obediencia es el consentimiento de la razón. Sabemos que es razonable algo. Mire, no se pare en el borde del barranco porque se va a caer. Hay que obedecer. Hay personas que no lo hacen. ¿Y qué pasa? Tienen accidentes. La resignación es el consentimiento del corazón, de nuestro sentimiento. Entonces, muchas veces nosotros no le hacemos caso a nuestra conciencia profunda. Jesús fue la encarnación de estas virtudes. Porque entonces alguien me dice, mire que Jesús vino a enseñar. Pues esas virtudes que la antigüedad materialista desapareció. Todo aquel que es materialista, del diente al labio, habla de Jesús. Pero del labio para adentro, no hay Jesús. Toda resistencia orgullosa habrá de ceder tarde o temprano. Les guste o no les guste, a los materialistas, a las personas que no crean en esto. En 1863 un espíritu nos dice, bienaventurados, entre tanto, los que son mansos, porque prestarán oídos dóciles a las enseñanzas. O sea, a estas enseñanzas nos hacen dóciles para poder entender. Jesús, él vino en el momento en que la sociedad romana parecía de los estertores de la corrupción. Es lo mismo que está pasando ahora. Vino a hacer que brillasen en el seno de la humanidad agobiada los triunfos del sacrificio y la renuncia carnal. La cólera, finalmente, es ese orgullo que todos tenemos. El orgullo que nos conduce a creernos más que las otras personas, a no soportar una comparación mía con otra persona. Usted le dice a un niño, mira, ese niño es estudioso, saca 100 puntos y el niño por dentro tiene cólera. No digo usted de adulto. Mire, el señor es mejor trabajador que usted. Se vuelve un escándalo y el otro se volvió enemigo de la otra persona que ni siquiera lo agredió. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando la inteligencia y la posición social son diferentes. Hay que evitar esas irritaciones. No nos entreguemos a la cólera. Busquemos el origen de esos accesos de demencia pasajera. Porque la cólera es eso, es una demencia pasajera. Es un acto incontrolable. Yo en este momento me enojo porque alguien del otro lado en línea está diciendo, es una tontería lo que está hablando. Son cosas irrazonables. Deberían de prohibir esas pláticas. Entonces yo lo escucho y entonces como reacción yo cierro la computadora, termino la transmisión o es más, hago insultos a través de esto. Eso es una demencia pasajera que nos asemeja al bruto, porque existe esa palabra, y os hacen perder la sangre fría y la razón. Algo que los espíritas no deben de perder. Buscad casi siempre y encontraréis la base del orgullo herido. Todos queremos que nos enaltezcan, que hablen bien de nosotros. En su frenesí, el hombre encolerizado se enoja con todo. ¿No es cierto? No, todo lo que acabo de hablar le pasó a este pequeño hermano. Y no lo hago como lo hacen todos, para burlarse. No, lo hago para que pensemos de otra manera. Si pensara este hermano que la cólera no remedia nada, porque no remedió nada con la bofetada, que perjudica su salud, lo perjudicó a él e incluso comprometió su vida artística. Tenemos un ejemplo nato de lo que estamos diciendo. Reconocería él mismo que es la primera víctima de ella. La cólera, cuando usted se encoleriza, cuando usted agrede, la primera víctima no es el que usted le pega, la primera víctima es usted. Vienen y le van a robar, usted tiene un arma y usted mata.
¿Quién es la primera víctima? Usted. Ujú. No obstante, sobre todo, otra consideración debería de tenerlo, la de pensar que se hacen desdichados todos los que se rodean. Si usted agrede a alguien en la calle y lo mete preso, ¿quién es que sufre primero? Pues su familia, porque quieren ver cómo lo sacan de preso. Pues entra en pobreza, porque ese dinero hay que invertirlo en profesionales de la ley y del derecho, que ese es su oficio, tener que ir a rescatarlo de esas condiciones, pero ese es dinero que usted no tenía previsto para esto. En suma, la cólera no excluye ciertas cualidades del corazón, pero impide hacer mucho bien y puede contribuir a que se haga mucho mal. O sea, alguien va a decir, es que tenía razón. Por eso dice, la cólera no excluye las cualidades del corazón, pero impide hacer el bien. Hay que buscar otros mecanismos. Esto se debe basar para inducir al hombre a esforzarse en dominar la injuria, la cólera, la violencia. El espírita, además, es instigado por otro motivo. La cólera es contraria a la caridad y a la humildad cristiana. Por eso es que estas pláticas para las personas que son adeptos y estudiantes de espiritismo son muy enriquecedoras para el comportamiento de la transformación que cada uno de nosotros queremos hacer. Según la muy falsa idea de que no puede reformar su propia naturaleza, hay gente que dice, mire, yo soy violento, yo soy así, mi carácter es así, que no puede reformar su propia naturaleza. El hombre se cree dispensado de realizar esfuerzos para corregir los defectos en los que se complace voluntariamente o que demandaría demasiada perseverancia. Muy bien. El niño, ¿cómo están sus hijos? Bien, bien, ahí con el televisor contentos. Ellos miran eso y miren lo que hacen. Y después dicen, no, es que él es así, él es violento, ¿eh? Entonces, el hombre inclinado a la cólera se justifica casi siempre con su temperamento, en vez de confesarse responsable. Mire, yo soy violento, pero me tengo que cambiar. Yo soy violento y debo de ser diferente. No le eche la culpa a los demás, no le eche la culpa a Dios. Por cierto, existen temperamentos que se prestan más que otros a los actos violentos, lo sabemos. Genéticamente, la psicología, la psiquiatría lo ha estudiado muy bien. Como hay músculos más flexibles que se prestan para mejores movimientos, pero no creáis que la cólera no puede ser cambiada. Claro que sí. El cuerpo no confiere la cólera. Óigase bien. El cuerpo no confiere la cólera. Yo pregunto, ¿quién ha visto en el intensivo de los hospitales un cuerpo violento? No existe, porque el violento somos los que está dentro, quienes manejamos este cuerpo. Así como tampoco el cuerpo tiene los vicios los traemos nosotros. Las virtudes y los vicios son inherentes al espíritu. ¿No os muestra la experiencia entonces que por medio de las transformaciones verdaderamente milagrosas, porque hay gente que se ha transformado? Entonces la gente me dice, mire, ¿y qué espera usted que alguien que siga la idea espírita, que se vuelva un espiritista, para qué tiene que transformarse? Para cambiar. Porque la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad del alma. Andamos buscando personas voluntariosas en la transformación del bien. Finalizo esta noche agradeciendo su atención. El que desea corregirse siempre puede hacerlo. De lo contrario, la ley del progreso no existiría para el hombre. Los espíritas estamos convencidos en la ley del progreso, que nuestro único camino, la única forma de estar en la ley del progreso es corregirnos nuestros defectos, evolucionar. Y por eso Allan Kardec nos ha dejado esta máxima. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos a cada uno de los hermanos, primeramente que nada, a nuestro Padre Celestial, al mundo espiritual que nos da la oportunidad de estar nuevamente con ustedes y agradecemos a cada uno de los hermanos que estuvo acompañándonos de diferentes
países de Latinoamérica esta ponencia de esta noche tan enriquecedora, tan amena y sobre todo tan especial que nos ha encomendado y que nos ha enriquecido y sobre todo llenado de fortalezas para continuar con las tareas que cada uno de nosotros tenemos en esta existencia material. Para cada uno de ustedes, la mejor de las noches y los esperamos en nuestras siguientes actividades, tanto híbridas como presencialmente. Así que para cada uno de ustedes, mis hermanos, la mejor de las noches.